Bien, muy buenas tardes. Vamos con la última mesa de este ciclo de mesas redondas del día de hoy. Hacemos la aclaración del ciclo de mesas redondas sobre el manifiesto universitario al juego limpio, que como hemos dicho en el marco del 14 de abril, Día Internacional del Juego Limpio, estamos llevando a cabo aquí en el auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Arte, bajo el título Empoderamiento, Género y Deporte. La mesa número 4, última de este día, la autoadscripción de género y el deporte, lo modera la maestra Amalia Parra Vizoso, a quien cedo la palabra. ¿Ya? Ok, sí, les comentaba, bueno, a lo largo de la mañana hemos podido ir entrando en contacto con diferentes espacios y miradas, diferentes experiencias que tocan al deporte en este sentido de cumplir su función. El deporte es generado por los humanos para el beneficio de los humanos. Es un derecho humano como tal, y por lo tanto debe de ser un espacio, una oportunidad para todos, todas, como se estaba viendo en la mesa anterior, y bueno, seguimos abriendo este panorama para todos. Todas las personas deberían de tener el derecho a acceder, a practicar, a aprender, y un punto que nos queda ahí muy en discusión, la competencia. Eso lo continuarán también reflexionando el día de mañana con las mesas que están planteadas para quienes gusten acompañarnos en este ciclo que se está desarrollando por la Dirección del Deporte Universitario. Entonces, bueno, en esta mesa estoy pues realmente muy contenta de compartir este espacio con personas pues que son personas muy valiosas, que nos van a enriquecer mucho, nos van a permitir entrar en contacto con miradas que a lo mejor no hemos generado hasta este momento, con situaciones que pues tampoco habíamos imaginado, y con opciones también que son necesarias de incorporar en esta visión de diversidad que toda universidad debe tener, y que además nuestro momento cultural, histórico, social nos está demandando, ya no en susurros, sino a gritos, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a dar la semblanza de nuestros ponentes. Encontramos aquí a mi lado al maestre Rubén Hernández Duarte. Él es un disidente de género no binario, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, obtuvo el grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales en nuestra universidad, tiene experiencia en el diseño de proyectos de investigación, docencia e incidencia desde los enfoques de género, juventudes y derechos humanos. Ha colaborado como especialista en instancias de la administración pública, en instituciones de educación superior y en organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo académico se centra en la construcción de subjetividades sexogenéricas y de alternativas ético-comunitarias frente a la violencia, la vulnerabilidad y la precarización de las vidas. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM del 2017 al 2020. Es docente de asignatura desde el 2015 y actualmente es el responsable de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, maestre Rubén, por estar con nosotros.
Bueno, y aquí también nos acompaña Paulo Santamaría Rabadán. Tiene estudios en el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Actualmente es secretario general de la Asociación de Frontón del UNAM y colaborador en la barra de Género y Deporte que se transmite los viernes por Facebook Live de Deporte UNAM. Es facilitador de talleres y acompañamiento para la población LGBTIQ+, en materia de sensibilización e información sobre transición y derechos humanos y laborales en asociaciones civiles y colectivas diversas. También facilita la información sobre diversidades afectivas y formas de relacionarse desde las no monogamias. Fue pelotari representativo de Frontón por el equipo del UNAM y subcampeón en la especialidad de mano 4 en el torneo universitario Salvalki 2020 en Francia. Entonces, gracias, Paulo. Bienvenido. Y bueno, en línea vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Razo Guevara. Él es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey de Querétaro, promotor deportivo, es exseleccionado nacional de voleibol de sala y de playa, primer capitán de un equipo nacional de un deporte de conjunto abiertamente gay, presidente de la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad, así como director deportivo de Gay Games de Guadalajara del 2023. Entonces, gracias, no sé si está por aquí, ya lo estamos viendo y si no en un momento lo vamos a poder ver. Gracias, Juan Carlos, también por estar con todos en este espacio. Y bueno, pues lo más importante es escuchar a las personas que tenemos aquí, conocer sus visiones, sus miradas, todas sus experiencias, aportaciones y puntos de reflexión que seguramente serán muy enriquecedoras para todos nosotros. Entonces, empezamos, por favor. Maestre Rubén, si nos haces el honor, adelante. Muchas gracias, Amalia, por la presentación, por la bienvenida. Un gusto, Paulo y Juan Carlos, y también un gusto estar con todas las personas de manera presencial y virtual en este foro. A mí me gustaría comenzar mi participación honrando a mis hermanas y hermanos trans que no están presentes en este momento o que al menos puntualmente en esta actividad no podrán compartir su visión sobre el tema que ahora estamos dialogando, así como podríamos decir, un número incontable de personas cuyas experiencias derivadas de sus cuerpos sexuados, sus identidades de género, sus construcciones del deseo, sus expresiones de género, pues no formarán parte de esta discusión en este momento, pero que buscaremos que sean dignificadas a partir de las reflexiones que hacemos y que son vamos a decir, necesarias, indispensables para poder asumir la responsabilidad ética y política de lo que implica interpelar a las estructuras patriarcales, a las estructuras coloniales, a las estructuras racistas y a todas las estructuras de desigualdad estructural que precarizan y afectan las posibilidades para que las personas que nos vivimos desde la experiencia trans, no binaria, no normativa, podamos, como decía Amalia, dedicarnos
y participar de forma sustantiva en igualdad de oportunidades, sin discriminación y sin violencias en el ámbito deportivo. Yo quisiera brevemente compartir quizás 3 puntos que me parecen fundamentales para el abordaje de la igualdad y no discriminación, de este marco indispensable en el ámbito del deporte, particularmente relacionado con los derechos humanos de las diversidades y disidencias sexogenéricas y específicamente situándonos en la especificidad de lo que implica pensar los derechos de las personas trans. Por personas trans me voy a referir tanto a mujeres como hombres trans, y al mismo tiempo a personas que no nos adecuamos o no nos amoldamos a la expectativa social de correspondencia entre el sexo-género asignado al nacer y la forma como nos construimos, nos reconocemos, nos identificamos. Y bajo este paraguas, pues como decía, nos encontramos por supuesto las mujeres y los hombres trans, pero también las personas no binarias, las personas fluidas, las personas queer y muchas otras personas, incluso a género o bigénero, que justo disputamos la idea de que solo haya 2 destinos posibles de devenir en términos sexogenéricos y que esos destinos tienen que estar sujetados, anudados, apresados a partir de la observación de nuestra genitalidad, es decir, que disputamos, que irrumpimos, que desobedecemos la noción, la regla, la obligatoriedad de que nuestras identidades, nuestras construcciones personales deriven o se expliquen a partir de los genitales, ¿no? Entonces, justo la reflexión sobre las personas trans nos convoca a nombrar y a asumir el desafío de qué pasa en nuestro mundo, por ejemplo, en los deportes, cuando asumimos y reconocemos que en nuestro mundo no solo hay una posibilidad de ser mujeres vinculada a ciertas características sexuales, no solo hay una posibilidad de ser hombres vinculadas a ciertas características sexuales, sino que el abanico de posibilidades, incluso corporales, porque creo que en estos espacios se ha hablado, por ejemplo, de la intersexualidad o de la diversidad corporal, el abanico de posibilidades en términos de corporalidades, en términos de identidades, en términos de construcciones del deseo, en términos de expresión de nuestras personalidades, es tan grande que necesitamos tomar en cuenta ese referente para replantear también las formas binarias como hemos construido el espacio público, como hemos construido la división del trabajo, como hemos construido la participación en ciertos territorios, en ciertos espacios como el deporte. Para irme, digamos, acercando a la segunda y última parte de lo que quisiera reflexionar con ustedes, me gustaría situar estas reflexiones en el ámbito de nuestra universidad. No sé si ustedes lo sepan, pero a partir de un proceso de consulta y de diagnóstico comunitario en relación con las diversidades y disidencias sexogenéricas en nuestra universidad, hoy sabemos que más de 5,000 personas en la universidad nos reconocemos como parte de este gran paraguas LGBTIQ+, es decir, que nos vivimos desde alguna forma de diversidad y de disidencia sexogenérica. Y de esas más de 5,000 personas, cerca de 1,168 personas nos reconocemos dentro del paraguas trans, es decir, que somos mujeres trans, hombres trans, personas no binarias o dentro de los supuestos que he compartido previamente. Entonces creo que esta visión de conjunto, que además seguro es conservadora, insuficiente, porque habrá personas que no hayan participado en este ejercicio, personas que hayan transicionado recientemente, personas que no se hayan enterado de que llevamos a cabo este diagnóstico comunitario. Bueno, esa sospecha nos hace pensar que somos todavía más, pero aún así, sabiendo que seguro somos más, hablar de que en la universidad más de 1,000 personas nos reconocemos desde este paraguas trans, yo creo que nos puede convocar e invitar a reflexionar
que si en los discursos y en las representaciones no somos visibles y si no somos tomados en consideración en el diseño de determinadas políticas institucionales, es porque está operando algo, está ocurriendo algo que dificulta que nuestra participación ocurra en términos de igualdad sustantiva, en términos de no discriminación. Y ahí es donde me gustaría pasar a la última, ahora sí, parte de mi intervención, que tiene que ver con cómo la universidad y cómo los espacios deportivos significamos el lugar que ocupamos las personas trans y no binarias en diferentes ámbitos de participación, como es el caso de los deportes. Seguramente ustedes tienen alguna relación o alguna cercanía con el concepto de discriminación como una categoría de análisis social y al mismo tiempo como una categoría jurídica vinculada al ejercicio de los derechos humanos. Discriminación significa un trato diferenciado, no justificado, que sostiene jerarquías, que sostiene formas de exclusión, de maltrato y de obstaculización al ejercicio de derechos fundamentales y al mismo tiempo de la construcción de un paradigma de dignidad para todas las personas, ¿no? Eso es la discriminación. Y a partir de este concepto lo que podríamos decir o enunciar es que las personas trans y en un sentido más amplio las diversidades y disidencias sexogenéricas somos un grupo que hemos sido históricamente discriminado. ¿Por qué hemos sido un grupo históricamente discriminado? Porque nuestras subjetividades, porque nuestras identidades, porque nuestras experiencias, nuestros propios devenires no se adecúan con las expectativas sociales del deber ser de la masculinidad, del deber ser de la feminidad. Incluso podríamos decir que dentro del marco binario de lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, desde este sistema cultural, muchas de nuestras vivencias, experiencias, corporalidades y realidades son incomprensibles, son ininteligibles, es decir, que no hay un repertorio cultural para nombrarnos, no hay un repertorio cultural para reconocernos, no hay un repertorio cultural para dignificarnos. Y como no existe ese repertorio cultural y no está colocado en un plano de celebración, de orgullo, de paridad ontológica en términos de quiénes somos los seres humanos y cuáles son nuestras características, como no existe, con frecuencia quedamos al margen de las decisiones, quedamos al margen de las consideraciones o de las reflexiones que se toman en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Es en ese sentido que hemos sido un grupo históricamente discriminado. Y la discriminación, al menos en términos jurídicos, tiene, digamos, dos derivas. La discriminación que ocurre de forma directa y la discriminación que ocurre de forma indirecta. Esto va a ser muy importante para pasar al punto sobre el reconocimiento social de las identidades, porque la diferenciación de la discriminación directa e indirecta nos muestra que hay determinadas prácticas que atentan de forma específica contra nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras experiencias. Un comentario de odio, un golpe, una agresión física, una agresión sexual, son marcadores de discriminación que se proyectan hacia nuestros cuerpos, que provienen de este marco binario del orden de género y que se traducen en formas de sanción, en formas de disciplinamiento hacia nuestras existencias. ¿Cuál es el mensaje de una discriminación directa? Estás incumpliendo la regla, estás incumpliendo el deber ser que le corresponde a tu cuerpo por sus características sexuales, ¿no? Y esas discriminaciones pueden ser tan graves como un intento o incluso la consumación de un asesinato. Sabemos que México es el segundo país con mayor número de crímenes de odio o crímenes vinculados con esta discriminación estructural hacia las diversidades y disidencias sexogenéricas. La esperanza de vida de las personas trans, no sé si ustedes la sepan, pero es de 35 años, ¿no? Casi la mitad de la esperanza de vida de mujeres y hombres que no se encuentran en el supuesto trans, ¿no? Y por otra parte, tenemos el ámbito de la discriminación indirecta. La discriminación indirecta tiene que ver con todas aquellas omisiones, con todos aquellos olvidos históricos que hay en relación con las vidas, en este caso, por ejemplo, de las personas trans, que
por no haber sido tomadas en consideración, por no haber sido replanteadas o miradas críticamente, terminan significando obstáculos que hacen menos transitable, menos digna, menos vivible, menos gozosa, menos sostenible la vida, en este caso, de los grupos históricamente discriminados y particularmente, como ahora estamos hablando, de las personas trans. ¿Cuáles pueden ser esos olvidos? Pues falta de mecanismos para reconocer nuestras identidades, para nombrarnos conforme a nuestra autodeterminación, ¿no? Por eso en varios estados se han creado procesos jurídicos para que se puedan cambiar nuestros datos legales, para que eso sea un mecanismo que permita ejercer el derecho a nuestra identidad, ¿no? Pero también hay otros olvidos, por ejemplo, vinculados con cómo se construyen los espacios, cómo se construyen, por ejemplo, los sanitarios, los dormitorios, los vestidores, las regaderas, reproduciendo el marco binario de construcción del mundo, ¿no? Entonces, cuando una institución, por ejemplo la universidad, no ofrece condiciones para que, reconociendo las desigualdades estructurales, los grupos históricamente discriminados podamos hacer nuestra vida sin discriminación, sin violencias, de forma igualitaria, eso significa discriminación indirecta, ¿no? Y por eso es importante que las instituciones asumamos la responsabilidad de atender la discriminación directa, pero también la discriminación indirecta. Y entonces cerraré diciendo por qué es importante que en este momento de la historia, en todos los espacios deportivos, pero en general dentro de todas las instituciones y dentro de toda la sociedad, caminemos a construir mecanismos, instrumentos que reviertan esas formas de discriminación estructural y particularmente la discriminación indirecta. En ese sentido, lo que sabemos es que una de las formas, digamos, que mayor malestar, que mayor dolor, que mayor indignación y que más pueden ser significativas para que las personas trans no participemos dentro de la universidad, no participemos dentro de los deportes, es que nuestras identidades no sean reconocidas, que se nos malgenerice, que se nos nombre de formas que no coincide con nuestra autodeterminación, que se nos acomode y que se nos obligue a participar en espacios que no se corresponden justo con esa autodeterminación, con esa vivencia de nuestra subjetividad, de nuestra existencia, ¿no? Con frecuencia se plantea que para que una persona trans sea reconocida conforme a su autodeterminación, se requiere que haga un cambio legal en sus documentos, que actualice su nombre y sus marcadores de género. Y que una vez que ese cambio legal ha sido realizado, entonces la persona podrá ser reconocida en determinados planos de la vida social, sobre todo institucional. Pero aquí habría que decir dos cosas. En primer lugar, no en todos los estados de nuestro país existen mecanismos para que las personas puedan hacer un cambio legal de la identidad. Dije que eran dos, pero voy a decir un tercero. En segundo, no todas las personas, aunque haya mecanismos para la actualización de sus datos en el estado en el que hayan nacido, tienen posibilidades de hacer un cambio de identidad, quizás porque son menores de 18 años, quizás porque las represalias que habría en su hogar o en determinados vínculos serían muy grandes, o incluso porque hay estados donde hay la posibilidad de cambiar la identidad a mujer o a hombre, dependiendo del caso, pero no hay posibilidad de cambiar, por ejemplo, a una persona no binaria, o a persona trans no binaria, o a de mi mujer, o a de mi chico, ¿no? Entonces, esa falta también de la ampliación de los marcadores para que coincidan con nuestra autodeterminación, marcadores de género, también pueden ser una dificultad para una transición o un cambio legal de los documentos. Y lo último que quería decir sobre este punto es que la verdad de quienes somos las personas trans y el lugar que ocupa la identidad de género como un derecho, con frecuencia es distorsionada a partir de ciertos lenguajes de la legalidad. Es decir, que
en muchos espacios, en muchos planos de la vida, se asume que la verdad de nuestro nombre y la verdad de quienes somos está asentada en los documentos legales de identidad, por ejemplo, un acta de nacimiento o una credencial para votar. Esa es una interpretación imprecisa, es una interpretación incompleta del derecho a la identidad. El derecho a la identidad lo que establece es que todas las personas tenemos derecho a una identidad y tenemos derecho a que esa identidad coincida con nuestra autodeterminación, ¿sí? Ahora, para que esa identidad sea respetada y sea ejercida en tanto derecho humano, hay diferentes mecanismos, ¿no? Uno de los mecanismos son los mecanismos legales, pero además de los mecanismos legales hay mecanismos sociales para el reconocimiento de la identidad. Es decir, que si yo no hago un cambio legal de mi identidad, eso no significa que yo no puedo ejercer mi derecho a la identidad por otras vías. Y esa falta de conocimiento de los derechos de las personas trans hace que con frecuencia las personas trans sean mal generizadas, presionadas para cambiar sus datos de forma legal, o que se les plantee que hasta que no hagan un cambio legal no se va a reconocer su identidad y entonces serán nombradas y mal generizadas de una forma que no coincide con su autodeterminación. Por eso, y ahora sí ya va a concluir en un minutito, lo que estamos planteando como políticas institucionales dentro de la universidad, yo trabajo en la Coordinación para la Igualdad de Género, es que todas las instancias universitarias cuenten con mecanismos institucionales internos que favorezcan y permitan el reconocimiento social de las identidades trans, de las identidades disidentes. ¿Qué es este mecanismo? Un mecanismo que permite de forma oficial, de forma justo como lo he dicho, institucional, que las personas puedan solicitar a sus respectivas instancias universitarias que en sus expedientes o en sus registros de información se adicionen al menos 2, pero pueden ser 3 datos. Su nombre social, es decir, su nombre elegido, sus pronombres, es decir, cuáles son esas marcas de género con las que cada persona quiere ser nombrada, que puede ser ella, él, ella, ninguna, todas, ¿no? Y las categorías o marcas que coinciden con su autodeterminación. Soy una mujer trans, soy un hombre trans, soy una persona no binaria, un de mi chico, una de mi chica, a género, etcétera, ¿no? Esa información va a permitir que dentro del plano social las personas puedan ser nombradas y reconocidas dignamente conforme a su autodeterminación y no contraviene a ningún expediente o documento legal porque se trata de información adicional que se utiliza para la vida comunitaria. Eso, por supuesto, implica que haya procesos de sensibilización comunitaria que permita que las personas docentes, administrativas, la comunidad estudiantil en general, toda la comunidad que forma parte de un ámbito de la vida colectiva, comunitaria, pueda sumarse al paradigma de sostener, acuerpar, acompañar a las personas conforme a su autodeterminación. Eso también implica que se construyan espacios libres de discriminación, como lo he dicho, como espacios de cuidado personal como sanitarios, regaderas, vestidores libres de discriminación sin distinción de género. Y finalmente, ahora sí ya concluyo, que en la universidad todos estos mecanismos estén pensados también a partir de procesos de acompañamiento legal y psicoemocional que le den las herramientas a las personas que se encuentran en un proceso o en un supuesto de transición o de ser una persona trans para que puedan contar con las herramientas y con los elementos que mejor permiten dignificar su vida. Habrá personas que no hayan hecho un trámite legal que pueda significar algo todavía más sólido en su proceso de reconocimiento y que no lo han hecho porque no conocen los mecanismos, porque no se han acercado a las instancias que pueden apoyarles. Entonces la universidad, los espacios deportivos pueden ser solidarios facilitando información que sea útil para estos procesos y también para que las personas trans encuentren espacios de acompañamiento psicoemocional, porque los procesos de transición no son procesos meramente legales, son procesos en los que todo el cuerpo, toda la emoción, toda la subjetividad y también la vida colectiva están implicadas y por eso creo que es importante que pensemos en que el reconocimiento social de las identidades sí es un proyecto que atraviesa la dimensión individual y subjetiva de cada persona, pero ante todo es un proyecto colectivo en el que todas las personas tenemos algún grado o algún tipo de responsabilidad. Con eso ya cerraría.
Gracias, Rubén. Pues nos has permitido visualizar una serie de elementos, de aristas que están implicados en el ejercicio de este derecho humano, ¿no? De la identidad y de la autoasignación de género. En esta búsqueda recordemos que pues, en el ejercicio que hacemos social históricamente en las sociedades, lo que hacemos es asignamos un género a partir del sexo, ¿no? Y de ahí establecemos que las personas debemos de responder de manera lógica a esa asignación y debemos de identificarnos con ella, reconocernos de esa manera y ser felices y plenos con la forma en que nos dijeron, dejando de ver realmente la esencia humana de esta diversidad, de este derecho a ser seres individuales en donde podemos irnos descubriendo y de hecho nos vamos transformando a lo largo de la vida, ¿no? Pero este aspecto del género como que nos desorganiza socialmente y nos causa muchas inquietudes, no solo desde lo social, sino que yo creo que sería también importante reconocer los cuestionamientos personales que nos puede estar haciendo el reconocer esta diversidad, ¿no? Y pues bueno, nos cae como anillo al dedo justamente la participación de Paulo Santamaría. Él nos va a hacer favor de compartir desde su experiencia. Estos minutos nos va a presentar algo que él llamó después del autodescubrimiento que sigue. Adelante, Paulo, y gracias. Bueno, realmente yo lo que quiero lograr con esta participación es que se acerquen un poco más al tema de los deportistas trans. Después de la autodeterminación o después de que me descubro como un hombre trans, antes de comenzar a transicionar, yo ya practicaba deporte y era deportista representativo de la universidad, por lo cual mi proceso de transición médica significó demasiadas cosas para que yo pudiera abandonar mi deporte, porque lo abandoné, tuve que dejarlo por algunas cuestiones que ya iré comentando ahora. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, antes de que pase a la siguiente, pues básicamente es que yo me autodescubro quizá o empiezo a tener un poquito de cosquilla con mi género, bueno, con quién era yo cuando tenía entre 5 y 6 años. Realmente es que muchas personas me preguntan cuándo me di cuenta que era un hombre trans. La realidad es que me di cuenta que era un hombre trans cuando tenía 27 años. Y regularmente la gente piensa que cuando eres pequeño no lo puedes nombrar o no lo puedes decir, pero realmente es que sí lo puedes decir, solo que pues nací en los años 90, en ese momento no había mucha visibilidad para transmasculinidades. Lo poco que sabía acerca de mujeres trans o del tema transexual, pues era lo que yo podía vislumbrar o ver desde los medios de comunicación o desde otros espacios. Y obviamente en ese momento las hermanas trans pues eran vistas desde un espacio en el que existía burla, violencia, invisibilización, entonces no tenía yo un referente transmasculino con el que me pudiera identificar. Pasemos a la siguiente. Y bueno, mi eje principal para esta ponencia básicamente es poder decir, ok, en el manifiesto del Juego Limpio de la Universidad Nacional Autónoma de México hablamos del valor de la inclusión. Y hemos venido hablando en los últimos eventos de la universidad, y incluso también en la barra de género y deporte, la importancia de incluir a los deportistas trans en las competencias. Pero nadie habla acerca de lo que significa incluir a los deportistas trans en la competencia. Si tienen una transición médica, si tienen una transición legal, en qué categoría deben de competir, etcétera. Entonces, yo voy a hablar por mi experiencia. Habrá muchísimos compañeros trans que también practiquen deporte dentro de la universidad, que tienen su propia experiencia de vida y sus propias circunstancias. Pero yo voy a hablar de la mía, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto fue lo que les platiqué. A la siguiente. Y bueno, el proceso que trajo consigo
el transicionar cuando tenía 27 años es que en ese momento de mi vida yo me estaba preparando deportivamente para una competencia de un torneo universitario en Biarritz, Francia, y en ese momento de mi vida físicamente me encontraba en mi mejor forma física. Esto quiere decir que había estado entrenando durante 1.5 años, casi 2, para ir a esa competencia, obviamente para participar en la categoría femenil, porque todavía no realizaba no comenzaba mi proceso de transición. Y pues me había estado preparando durante mucho tiempo, y en ese momento mi cuerpo se encontraba en óptimas condiciones físicas. Se me habían realizado estudios pues de sangre, medidas, tomé un estudio morfológico aquí en la universidad, y bueno, yo me encontraba en el mejor momento de mi vida, pero justamente en el mes en el que comienza la pandemia es cuando nosotros vamos a participar, y en ese momento es cuando comienza una ruptura dentro de mi espacio personal, porque en ese momento transiciono y en ese momento se para toda la actividad física deportiva en el espacio, ¿no? Por lo cual me quedo sin el lugar seguro que yo había adoptado o había entendido como este espacio que me permitía conectar primero con mi cuerpo, como una corporalidad que no se identificaba en el binario mujer, y por otro lado pues era esto que ayudaba también a que yo me pudiera sentir menos ansioso o menos mal conmigo mismo desde la salud mental, pues haciendo deporte, ¿no? Que obviamente en el equipo de Frontón realizamos actividades durante toda la pandemia desde nuestras casas, y después lo retomamos en espacios privados que nos permitían como poder practicar o comenzar a realizar actividades que no me dejaran estancado. Y bueno, esta soy yo. Antes de transicionar fue cuando comencé a practicar frontón en las canchas del Frontón 8 y 9. Y bueno, obviamente pues en el frontón solamente hay 2 categorías, como en todos los deportes, varonil y femenil. Puede haber alguna excepción con participaciones mixtas, pero no son reglamentadas. Otra parte importante que me gustaría comentar es que en el deporte que yo practico, o que practiqué durante 8 años, es un deporte que está aunado hacia espacios de precarización y de barrio, es decir, que el que tú practiques frontón tiene una carga social, política y cultural distinta a, por ejemplo, alguien que practica fútbol, o alguien que practica básquetbol, o alguien que practica esgrima, etc. Entonces esto también puede o atraviesa mi proceso de transición, porque cuando yo dejo o abandono el frontón universitario, o sea, los espacios universitarios, pues no tengo tampoco un espacio seguro en el cual practicar deporte, ¿no? Porque la mayoría de los deportes, de los frontones, pues están en la calle, están expuestos al espacio, es un espacio masculinizado 100%. Hasta este momento de mi vida, durante casi 10 años de conocer el frontón y estudiar la pelota vasca, tanto en México como en el País Vasco, España y Francia, pues no hay mucha visibilización LGBT en esos espacios, ¿no? Entonces yo buscaba referentes transmasculinos o de menos mujeres trans, personas no binarias que pudieran asemejarse a lo que yo estaba pasando, y no existía, ¿no? No había ese espacio. Entonces, pues la especialidad que yo también había elegido practicar era la especialidad de mano. Actualmente, oficialmente, en el frontón no hay una categoría para las mujeres para que puedan jugar de forma profesional mano, y entonces eso era como otro reto, estar visibilizando que en la universidad sí estaban jugando las mujeres mano, pero que igual yo tampoco me sentía cómodo en ese espacio, ¿no? Entonces, oficialmente el frontón no tiene de forma profesional una categoría femenil en la especialidad de mano. Sí lo hay en raquetas, sí lo hay en otras especialidades o subespecialidades, pero en mano no. Entonces también me estaba enfrentando con este espacio o esto que se volvía complejo para mí, porque tampoco ni era un lado ni era el otro, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar la cultura y la historia de mi deporte, y ahí pude también darme cuenta o entender que había espacios que no estaban siendo politizados desde el género, o que no eran tomados desde el género, como justamente esta parte o estereotípica de que las mujeres no pueden jugar mano porque físicamente no tienen la fuerza para resistir el golpe de la pelota en la mano, ya que se juega con una pelota de 150 gramos, con un centro duro y está forrada de piel de cabra, lo que es que aproximadamente la pelota corre a unos 120 kilómetros de la pared que golpeamos al centro y cómo la recibimos. Entonces,
dentro de las lógicas masculinas del frontón, las mujeres no tienen la capacidad para soportar el golpe de la pelota en la mano. Entonces, todas estas cosas comencé a estudiarlas y comencé a darme cuenta que también podía conectarlo al momento de mi transición o el efecto de mi transición en lo que estaba viviendo. Y bueno, esto fue lo que les comenté. Tenía en ese momento, cuando era parte del equipo representativo de Frontón, pues tenía la mejor forma física, que fue en el 2020 cuando fui a participar. Tenía atención psicológica deportiva, una vez a la semana, justamente para trabajar el tema de mi corporalidad, porque yo me acerqué a mi entrenador y le comenté que estaba pasando por este proceso de identificación o de autodeterminación de mi identidad de género, y me dio acompañamiento psicológico deportivo, que claro, estaba más enfocado hacia una lesión que había tenido en el tobillo y que según el personal psicológico me había dicho que pues eso era lo que me frenaba un poco a querer dar el todo durante mi participación en el espacio, pero realmente es que yo no me sentía cómodo en la categoría, ¿no?, con la que estaba practicando. Tenía una buena condición aeróbica y anaeróbica óptima, el umbral del dolor era óptimo, o sea, como práctico humano, yo en ese momento, de acuerdo a algunas pruebas físicas, el umbral del dolor en mi mano era alto, o sea, no tenía ningún problema, no tenía ninguna lesión, y bueno, las lesiones del tobillo estaban trabajadas. Y bueno, ¿qué pasa después? En el 2023 decido comenzar mi transición médica. Esto quiero aclararlo, no todas las personas trans desean una transición médica, yo la deseé, yo la necesitaba, y en el 2023 me acerco a la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, que es una clínica especializada en atención a la salud de las personas trans, específicamente, y bueno, me acerco a esta clínica y lo que hago es comenzar a prepararme para comenzar esta transición médica que pudiera parecer como que la mayoría de las personas trans la deseamos o la queremos, pero realmente es que trae consigo muchísimas cosas importantes. En este momento, del 2020 al 2023, yo ya venía muy poco a la universidad y ya no tenía acceso obviamente a las competencias y a las participaciones del equipo representativo de Frontón, aunque siempre estuve presente desde otros espacios. Pero abandoné el deporte. Esto debido también a situaciones laborales, a situaciones contextuales, a situaciones de que soy una persona que cuidadora, cuido a otras personas, adultos de la tercera edad, mis abuelos y también a mi sobrino, entonces esto también acortó un poco, el trabajo de cuidado también es complicado, muy desgastante y doloroso. Y entonces comienza a existir espacios en los que ya no me da tiempo, ya no me da la vida, ya no me da la salud mental tampoco para practicar frontón. Sobre todo porque dentro del frontón también hay algunas especificaciones que derivan hacia la violencia o hacia los espacios que están masculinizados, hacia que en la federación no existe una importancia de tratar el género, de hablar del género, quieren incluir a la mujer dentro de estos espacios, pero si apenas se está incluyendo a la mujer, pues las disidencias sexuales no somos vistas, ¿no? Somos invisibilizadas. Entonces, muchos cambios trajo conmigo, evidentemente, la transición social primero y después, pues ahora la transición médica. Entonces, en el 2023 me acerco a la Unidad de Salud Integral para comenzar el proceso médico y, bueno, aquí hay algunos datos. La Clínica Condesa y la UCIP también brindan tratamiento para VIH y PrEP y PEP, que son métodos de cuidado, pero bueno, eso se tendría que hablar en otro espacio, pero bueno, para que lo tengan presente, si alguno de ustedes lo conoce, lo sabe o lo necesita, bueno, pueden acudir ahí. También hay clínicas privadas como Transalud, que también brindan información, ayuda y apoyo a las personas que desean realizar su transición médica. Y bueno, creo que sí se puede reproducir el video, maestra. ¿Sí se puede? Gracias, Nefta. ¿Le ponemos el micrófono? Pues sí, sí. Bueno, este video básicamente es… Puedes hacer doblaje. El cambio de mi voz desde que comencé a tomar testosterona. No sé si se puede escuchar. Hola, hoy es 25 de octubre y esta es mi voz un día en testosterona. Hola, soy Paulo. Hoy es
Ya le subí todo, pero se ve muy bajito. Vamos a intentarlo una vez más. Bueno, mi voz de ahora es después de 6 meses de testosterona. No creo que se escuche. Sí, no. Hola, soy Paulo, hoy es 9 de abril. No importa. Era justamente para enfatizar que muchos de estos cambios pues son visibles y otros no son tan visibles. La mayoría de los cambios más notorios que tuve cuando inicié testosterona pues fue mi cambio de voz. No hablaba así como estoy hablando ahora. El cambio en la masa muscular. Llegué a la unidad de salud integral pesando 96 kilos porque había abandonado el deporte, me volví una persona sedentaria que iba a trabajar, regresaba, pero no hay tiempo ni espacio para eso. Llegué pesando 96 kilos y actualmente peso 82 kilos, pero la mayoría del peso que tengo ya es masa muscular, ya no es grasa. También pues tuve una redistribución de la grasa, aumento de vello corporal, demasiado vello corporal. También, bueno, lidio con una situación que no pensé que fuera a representar tanto para mí, pero es el cispassing. Cuando yo comienzo el tratamiento con testosterona, pues cambié físicamente demasiado. Entonces, en cualquier espacio público ya me ven o me leen como un hombre. Entonces, muchas de estas veces me he encontrado con situaciones en donde me siento muy incómodo siendo leído como un hombre, ¿no? Y ustedes creerán, bueno, pues es que era lo que querías, ¿no? Así te querías ver, pero realmente es que no, o sea, realmente es que hay interacciones o ciertos contextos sociales en los que el cispassing no me hace sentir cómodo, porque yo no quiero ser leído como un hombre cis, yo soy un hombre trans. Entonces, no estoy buscando con esta transición médica o esta transición legal o esta transición o este proceso social que sea leído como un hombre, ¿no? Yo sé que muchos compañeros trans quieren y afirman, ¿no? Yo soy un hombre y se acabó, ¿no? Pero yo dentro de mi espacio político y de construcción de la identidad, yo no quepo dentro de esa palabra de, bueno, los hombres trans son hombres. No, yo no soy un hombre, soy un hombre trans o soy una transmasculinidad, ¿no? Que tiene que ver más con situaciones políticas personales, pero bueno, que pensemos o reflexionemos que no todas las experiencias de vida trans son iguales. Y bueno, también hubo cambios en genitales, de los cuales si seguramente han visto algunos videos o alguna información en internet, ocurren cambios a nivel genital también y hay aumento de libido sexual con el uso de testosterona. Y bueno, muchos cambios hormonales, porque evidentemente dentro de esta transición médica yo sigo teniendo ovarios, sigo teniendo trompas, etcétera, ¿no? Útero, etcétera. Entonces, obviamente las hormonas que mi cuerpo está produciendo, pues mi cuerpo sigue produciendo estrógeno, pero está contraponiéndose con la testosterona que estoy usando, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, hay cambios de humor, hay altas y bajas respecto a cómo me siento, sobre todo los primeros días en que recibo la dosis, y cómo va bajando de acuerdo a cada cuánto la uso, ¿no? Hasta ahora, o actualmente la uso cada 24 días, empecé con 21, y va a depender muchísimo de tu cuerpo, de cómo avanzas o de cómo cambias, ¿no? La siguiente. Neftal rescate. Y bueno, ¿qué trajo consigo el que yo abandonara mi deporte? Pues bueno, los factores fueron mi vida laboral, los contextos sociales a los que me estaba enfrentando en ese momento, contextos sistémicos y económicos, que eran lo que hablaba un poco Rubén, acerca de la importancia de la discriminación y etcétera. Los espacios deportivos, lo que platicé hace un rato, es difícil en este momento de mi vida poder encontrar un frontón que me permita la práctica del deporte por las situaciones que ya comenté, también es un poco peligroso. Y bueno, mi cambio legal de identidad también. Si yo quisiera entrar a cualquier otro deporte como hombre trans, no teniendo un reconocimiento, que sí lo tengo, pero bueno, por situaciones ahora de veda electoral no he podido sacar mi identificación, pero hace muy poco realicé mi cambio de identidad legal y bueno, si yo hubiese querido entrar años anteriores, antes de hacer mi cambio legal de identidad, a cualquier otro deporte, no hubiera podido participar, porque ¿en qué categoría los entrenadores me hubiesen metido?
si mis documentos legales dicen que soy una mujer, pero yo digo que soy un hombre trans, entonces, ¿en dónde me hubieran podido meter, no? Entonces, también fue un factor por el cual, pues, no podía tampoco tratar de ir por otras vías, ¿no? O buscar otros deportes. Y bueno, las consecuencias, me deprimí, obviamente, sufrí un proceso de depresión, también porque pues al ser una persona neurodivergente, las cosas también se complican un poco, pues también identifiqué sistemas violentos o dinámicas violentas dentro de los deportes que pues tuvieron un choque en mí y dije, ok, estas cosas estaban pasando y no las había visto, ¿no? O no me había dado cuenta que existían. Obviamente problemas de salud, tuve el hecho de haber sido una persona activamente durante 8 años en el deporte y de repente abandonarlo y volverme una persona sedentaria, pues trajo consigo problemas que hoy actualmente también están causando cambios en mí y que pueden peligrar un poco mi tratamiento hormonal. Y bueno, esto es que como hombres trans o personas que usamos testosterona, somos más propensos a los problemas cardiovasculares. Entonces, al no realizar actividad física, toda la testosterona y todos los procesos médicos, los cuales no voy a hablar porque no soy experto para hablarlos, pero desde donde yo lo entiendo, porque me pasa a mí, pues eso, ¿no? Tenemos riesgos a sufrir problemas cardiovasculares. Fui diagnosticado hace 2 meses con hipertensión, esto también es genético. Y bueno, tuve un aumento de triglicéridos, colesterol y hematocrito, lo que puede poner en riesgo mi tratamiento hormonal de afirmación de género, y estoy teniendo que trabajar desde nutrición, desde moverme un poco más y permitirme poder, quizá no al realizar deporte, pero sí a moverme un poco más. Y bueno, para terminar ya mi participación, pues ¿qué tendría que pasar o qué tendría que ser lo importante o lo visible, por ejemplo, en el ámbito deportivo institucional o universitario? Es que, ok, se le permite la inclusión o se incluyen a las personas trans dentro del deporte, pero es importante el acompañamiento interdisciplinario cuando tenemos un caso de algún compañero que quiera transicionar de forma médica, legal, etcétera, y tenga un acompañamiento interdisciplinario en el espacio del deporte. Porque si yo llego con mi entrenador y le digo, soy una persona trans y estoy a punto de comenzar mi tratamiento hormonal, mi entrenador tendría que decir, ok, este protocolo podemos seguir o podemos seguir esta situación, o mira, te puedo canalizar a tal espacio, y no lo hay. No porque pues a lo mejor se quisiera, ¿no? Yo sé que todavía el tema es un poco complicado, sobre todo en el tema de la competencia, que obviamente no me quise meter más en el sentido de si gano o no gano fuerza, o si las mujeres trans pierden o no pierden fuerza, que esto es otra cosa y creo que tendría que trabajarse en otro espacio, pero sí que se necesita obviamente este acompañamiento interdisciplinario de apoyo psicológico, emocional también, que haya grupos de pares, en donde podamos espejear experiencias y podamos hablar acerca de cómo nos sentimos siendo deportistas y representando también a nuestra universidad, porque también eso es algo que muchos compañeros pues quieren hacer, ¿no? Representar a la universidad a nivel mundial o a nivel nacional, pues dice mucho, ¿no? de cada deportista. Y bueno, por otro lado, también tendría que haber una, pues no sé, una intervención quizá dentro de las federaciones o dentro de las asociaciones deportivas universitarias con sus federaciones respectivas para hablar justamente sobre la importancia de la inclusión de las personas trans, pero más que en el lado competitivo, simplemente para acompañarles, ¿no? Porque muchos de nosotros quizá no era el punto final la competencia, sino solamente mantener un ritmo de vida sano que también nos permita llevar un tratamiento hormonal tranquilo, sano, o una transición no médica, no legal, pero sí acompañada de pares o de personas que nos permitan expresarnos o decir, bueno, ok, no pasa nada, si tú puedes jugar en la categoría donde quieras jugar o hacer lo que tú quieras hacer. Y bueno, obviamente lo más importante, los talleres y los espacios de sensibilización sobre temas trans en equipos deportivos universitarios, en conjunto e individuales, ¿no? Que afortunadamente la universidad también nos ha permitido desde la barra de género y deporte poder hablar o visibilizar estos temas, que los invito a que vean los viernes a las 7 de la tarde por el Facebook de Deporte UNAM, y ahí pues también hablamos sobre temas importantes de género. Y bueno, estos son mis datos y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que nos abre la mirada a muchos de nosotros en este sentido, ¿no? Y bueno, vamos ahora a pasar con nuestro tercer participante, Juan Carlos, que nos acompaña en línea y que nos va a hacer favor también de compartir su experiencia desde el deporte de la diversidad. Entonces, bienvenido, Juan Carlos, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, sí, te escuchamos. Ok. Primero, pues quiero darle las gracias a la universidad, a la máxima casa de estudios, por abrir estas mesas de plática y de debate. Agradecerles a ustedes la invitación. Un abrazo a mis compañeros ponentes. Gracias por su presentación. Y pues me toca a mí hablar acerca del deporte de la diversidad. Yo soy Juan Carlos Razo Guevara. Como bien ahí se habló un poquito acerca de mí previamente, soy ex deportista y ahora presidente de la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad, que se enfoca, es una asociación civil que se enfoca a realizar actividades deportivas en espacios seguros para gente de la diversidad. Entonces voy a permitir compartirles una pequeña presentación de lo que estamos haciendo y tocar algunos puntos inclusive de lo que Paulo nos habló de su experiencia y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Ahí pueden ver mi presentación. ¿Se ve mi presentación? ¿Me escuchan? Estamos en espera. Ahí no estoy seguro si me están escuchando. Por favor, si me dan retroalimentación. Ok, ya me están diciendo que sí. Voy a volver a compartir la presentación. Lo vemos bien, profesor. Listo. Ok. Voy a hablar del deporte de la diversidad. ¿Qué es el deporte de la diversidad para nosotros como federación y por qué consideramos que es importante estar desarrollando este aspecto en la vida de la gente de la sociedad y por supuesto enfocado a la gente de la diversidad? Nosotros consideramos el deporte de la diversidad todo el desarrollo deportivo que se realiza de manera pública, privada, en espacios definidos y sobre todo espacios seguros para que la gente de la diversidad pueda tener un desarrollo deportivo. Y eso va desde un partido, desde una liga y por supuesto a eventos deportivos organizados. ¿Qué es lo que busca la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad? Justamente es que la gente de la diversidad tenga espacios donde desarrollar un deporte de manera organizada, cuidada y segura y que todos sus aspectos se puedan desarrollar sin ataques, sin homofobia, sin transfobia y sin todas estas situaciones que luego como deportistas encontramos en la vida cotidiana. Nosotros hemos estado trabajando en la federación para realizar diferentes eventos de manera nacional, local e internacional. Voy a hablar de los Gay Games como cierre de estas actividades que estamos haciendo, pero al hablar de los eventos de la diversidad, es importante enfocar qué es lo que estamos viendo nosotros en el desarrollo de la diversidad. Por supuesto que hay focos de desarrollo del deporte de la diversidad en varios puntos muy específicos del país. Ciudad de México, por supuesto que es uno de ellos. Hay ligas, hay equipos y hay desarrollo de diversidad en el deporte. Pero también estamos haciendo trabajo para poder llevar estos espacios a la mayor cantidad de lugares y ciudades posibles. Es por ello que estamos trabajando por medio de la federación a llevar actividades deportivas a los grupos que se puedan organizar en los diferentes espacios. Nosotros como federación
estamos trabajando en Guadalajara, que tenemos nuestra base, tenemos un evento nacional de la diversidad que se llama los Pride Games. Este es un póster del evento de 2022. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros convocamos de manera abierta para que toda la gente de la diversidad participe y pueden llegar equipos, pueden llegar representativos de ligas y ya nosotros presentamos alrededor de 22 disciplinas deportivas que se pueden realizar en estos espacios durante estos 3 días y obviamente en un espacio seguro para que las personas de la diversidad puedan desarrollar sus actividades sin ningún problema de género y de autopercepción. Eso es muy importante para nosotros. En el caso de la gente trans, se puede inscribir en las ramas que decidan de acuerdo a su autopercepción. Por supuesto, en los eventos como son los eventos de contacto físico, hay categorías mixtas porque siempre buscamos la seguridad de los competidores. Entonces, este evento lo hacemos año con año, pero también estamos invitando a los diferentes colectivos que realizan actividades deportivas en el país para que se sumen. Actualmente en México está la Copa LGBT, que es un evento muy grande que reúne casi ya arriba de 2-3 mil participantes, que se va a realizar también en verano de este año y que es un evento que está tomando mucha fuerza y que estamos trabajando de manera conjunta con ellos para tratar de llevar la mayor cantidad de actividades deportivas a la mayor cantidad de gente y público posible. Entonces, este es el objetivo de nosotros por medio de federación. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado? Porque definitivamente habrá muchas personas que ni siquiera sepan que hay actividades deportivas LGBT de manera organizada. Sí las hay y hay inclusive de manera internacional. Nosotros como Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad fundamos este desarrollo de esta asociación para buscar actividades no solo en México, sino también fuera de México. Nosotros estamos afiliados a la Federación de Gay Games, que es un organismo LGBTQI+, enfocado al deporte de manera internacional con sede en San Francisco. Tienen un evento internacional que se llaman los Gay Games, que se realiza cada 4 años. Nosotros desde el 2017, empezamos a trabajar con la Federación de Gay Games para buscar la sede en México por primera vez en México y en Latinoamérica de estos Juegos. Lo conseguimos el año pasado, alrededor de 5,000 atletas del mundo vinieron a Guadalajara a los Gay Games 2023, que fueron su edición número 12. Y estas imágenes que están viendo ustedes aquí es de la ceremonia inaugural que tuvimos. En la parte baja del lado izquierdo está Ricardo El Real, que es nuestro máximo embajador, fue el que portó el fuego simbólico para la encendida del pebetero, y fue una fiesta deportiva de la diversidad, donde todo mundo es bienvenido y donde participan de acuerdo a su autopercepción, pero siempre buscando, como les dije, la seguridad. Entonces, sí hay un movimiento en el mundo y sí hay un movimiento en México en desarrollo deportivo de la diversidad. Estamos trabajando para que cada vez sea más público, más abierto y que podamos tener presencia en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Cuáles son nuestros retos como Federación Mexicana y como deporte de la diversidad? Que eso es muy importante y es la parte medular de esta presentación que estoy haciendo con ustedes. El deporte de la diversidad actualmente no aparece o no está reconocido en ninguna parte del sistema de desarrollo deportivo de nuestro país. El SINADE, que es el que controla todo el desarrollo de los eventos deportivos, no existimos. En la Ley Federal de Cultura Física y del Deporte se habla del deporte de estudiantes, del deporte autóctono, del deporte de los trabajadores, del deporte universitario, pero no existe en ninguna parte de la ley un rubro que diga deporte de la diversidad. Es muy importante y es uno de nuestros objetivos primordiales en el que estamos trabajando, que aparezca esa palabra, deporte de la diversidad, en la Ley Federal de Cultura Física y Deporte, porque eso nos va a abrir espacios, nos va a dar derechos, por supuesto, de recursos para invertir en eventos deportivos. En
22 tuve la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados, me invitó la diputada María José Alcalá, que es la titular del Comité Olímpico Mexicano, para hablar acerca de la importancia del reconocimiento del deporte de la diversidad dentro del sistema del deporte de la Comisión Nacional de Deporte y de todo el sistema del deporte federado. Entonces, estamos trabajando en eso para que tengamos un reconocimiento y por medio de ese reconocimiento podamos llevar a mayor cantidad de personas los espacios deportivos, la organización de eventos, tener eventos propios bajo nuestras reglas, bajo nuestros reglamentos, bajo nuestras funciones, donde podamos permitir la inclusión de las personas trans sin ningún problema. Y ahorita que hay tanto asunto acerca de este tema a nivel nacional y mundial, pues son espacios seguros para nosotros, para que todos nuestros deportistas puedan participar, se puedan desarrollar, tengan una vida sana física y mentalmente y podamos enfocarnos en desarrollar y apoyar a nuestros colectivos por medio del deporte. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros en la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad y trabajamos día a día para poder llevar eventos y enfocar la mayor cantidad posible de personas practicando. Entonces, les agradezco y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos esta experiencia que seguramente para algunos de nosotros será, pues es nueva, todo lo que se está trabajando en este sentido y que viene a sumarse. Si vemos lo que nos han compartido en esta mesa nuestros ponentes, pues bueno, nos muestra un abanico de opciones, de visiones y nos abre a reflexiones. Pues el tiempo, pues estamos obviamente sobre el tiempo desde hace un rato en el transcurso de la mañana. Son temas que requieren, pues que dan para mucho, ¿no? Que es empezar a asomarnos a la necesidad de esta transformación y pues no sé si alguna persona que aún nos acompaña presencialmente tiene algún comentario o pues bueno, vamos cerrando las mesas del día de hoy. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a concluir nuestro ciclo, nuestro día de hoy. Si hay un comentario, adelante. Escribiste en tu presentación LGBTIA+. Perdón mi ignorancia, no sé qué es A. ¿Cómo? Sí, es que, bueno, el acrónimo para cortarlo, debido a que hay tanta diversidad dentro del espectro, lo cortamos a LGBTIQA+. Igual puede ser solo LGBT+, LGBT. Entonces, realmente es que es tanto la diversidad de autodeterminación, de identificación, de existencia dentro de la diversidad o de la disidencia sexual, pues que no nos alcanzaría para acortarlo. Gracias. Igual, el maestro Rubén puede compartirnos. Sí, bueno, en realidad estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo, pero me acordé, hay una antropóloga oaxaqueña trans que se llama Amaranta Gómez Regalado, no sé si la ubican, que dice que su propuesta sería que el signo de más se fuera al principio del acrónimo, justo para partir del supuesto de que somos un conjunto de personas cuyas identidades, corporalidades, expresiones, construcciones del deseo son inagotables, indomables, irreducibles a ningún conjunto de letras o elementos, y que justo esa desobediencia a la clasificación, a la estabilidad, es lo que nos caracteriza como colectividad. Bueno, muy bien, pues me gustaría, no sé si quieran agregar algo más como cierre o con esto estamos. Paulo está bien, Rubén también, Juan Carlos, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues no me queda más que agradecerle su participación, tanto a la audiencia que nos acompañó presencial o en línea y obviamente nuestros
ponentes que nos enriquecen y que nos parece que nos dejan muchas ideas para seguir rumiando, para seguir reflexionando, y lo más importante, creo yo, es para plantearnos la necesidad de reconocer, de recordar que el deporte tiene una función social y como tal debe de responder al dinamismo que se está marcando, en el que se ha venido marcando históricamente, ¿no? A lo mejor es el momento de replantearnos cómo está estructurado el deporte. Hablar de diferentes ramas, categorías, opciones que no nos limiten en el derecho de ser todo lo que podemos ser los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, pues su reconocimiento por habernos acompañado. Paulo, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Juan Carlos, aquí está, te lo hacemos llegar de manera digital o por otro medio. Gracias, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana con las siguientes mesas que retomarán esta idea, ¿no? Se hablará del deporte trans como una de las primeras mesas para mañana. Entonces, buena tarde y hasta mañana.